Hola amigos, hola a todos, ¿cómo están? Gente trabajadora, gente que ama, que sufre y que también llora. Donde quiera que se encuentren, les deseo lo mejor. Bienvenidos a SOS Psychology, soy el psicólogo clínico Junier Barroso Vázquez, máster en el tratamiento de las adicciones y en el apoyo social a personas con consumo perjudicial de sustancias psicotrópicas. Si te interesa el tema de la psicología, si te apasiona el mundo de la psicología, si estás pensando en estudiar psicología o si estudias psicología o si por el contrario trabajas en el área de la salud mental o en alguna de sus áreas afines, déjame decirte que llegaste al lugar indicado, pues aquí, en este canal, vas a aprender todo lo que necesitas saber acerca del maravilloso mundo de la psicología. Aunque, esperen un momento, todo, no, pero vamos a abrir las puertas al conocimiento. Pero antes de comenzar y antes de entrar en contexto, permítanme hidratarme. Me gusta hacerlo con una taza de té, pues me ayuda a concentrarme y a relajarme. Suelo compartir una taza de té con mis usuarios, clientes o pacientes. Y ahora sí, vamos a entrar en contexto. El día de hoy vamos a estar hablando de las emociones. Sí, ya sé, ese tema bastante polémico. Sí, pero todos nacemos con las emociones y las emociones a todos nos causan problemas en algún momento de nuestras vidas. Por eso hoy he traído este tema a colocación, porque lo considero bastante importante e interesante. La mayoría de nuestros pacientes cuando llegan a consulta traen alteraciones desde las emociones, obviamente, y esto es un tema que hay que tratar y manejar de manera adecuada. Pero bueno, hablando de las emociones, son estados de ánimo producidos por impresiones de los sentidos, ideas o recuerdos que con frecuencia se traducen en gestos, actitudes u otras formas de expresión. Esta es una definición bastante corta, ¿verdad? Desde la perspectiva clásica se la define como un cambio súbito que se produce en el estado de ánimo habitual acompañado de una gran repercusión física y psíquica. Vean aquí cómo ya comenzamos a entrar de manera profunda en qué cosa es una emoción. Dice que provoca cambios súbitos, ¿verdad? Que se producen en el estado de ánimos y que estos cambios tienen una gran repercusión física y psíquica y que la intensidad de estas emociones o de estos cambios puede motivar y dirigir nuestras conductas. ¿No les ha pasado que cuando alguien entra en su espacio psicológico y les provoca ya sea agresividad, rabia, frustración, ¿verdad? Uno actúa en la dirección de esa emoción. Se las ha clasificado a las emociones en simples, como puede ser el miedo, la cólera o el amor, y complejas que están edificadas sobre las segundas, angustia, ansiedad, pena y disgusto. Las emociones son bruscas, son rápidas, son volátiles y son conscientes. Las emociones son reacciones subjetivas al ambiente. Fíjense que son reacciones propias del individuo, por eso tiene el carácter subjetivo o singular, al ambiente o a lo que pasa en el ambiente y se acompañan de cambios orgánicos, fisiológicos y endocrinos de origen innato o influida por la experiencia y tienen una función adaptativa. Fíjense que las emociones, una de sus principales funciones es la adaptabilidad del individuo al medio. Y si no, piénsenlo, cuando somos niños tenemos frío, lloramos porque tenemos frío o tenemos hambre, pues lo expresamos a través del llanto también, o si alguien no es muy agraciado y se nos acerca, comenzamos a sentir miedo y lloramos y nos alejamos y así sucesivamente. Esas emociones primarias que vienen allí es un software que nos ayuda a adaptarnos al medio, a comunicarnos con nuestros seres queridos o con las personas que están a nuestro cargo para que sepan que algo está de alguna manera sucediendo con nosotros. Ahora, la palabra emoción significa literalmente estado de excitación o estremecimiento, ¿verdad? Esto nos da la medida, ¿verdad?, de que cuando uno está emocionado o cuando uno está emotivo, algo está ocurriendo, ¿verdad? Ocurren cambios dentro de nosotros desde el punto de vista fisiológico y endocrino que no percibimos, obviamente, pero si hay una lectura o una traducción, o sea, es una expresión que ocurre fuera de nosotros. Y esa expresión obviamente se manifiesta en conducta o se manifiesta en miedo o se manifiesta en ansiedad o se manifiesta en tristeza, ¿verdad? Ahora, ¿cuántos de nosotros no habremos dicho, no, lo que pasa es que es muy emotiva o fulano es muy emotivo? ¿Creen ustedes que la persona es emotiva o impulsiva
¿O será el impulso la traducción de la emoción? Pues déjenme contarles que sí, las personas son la expresión impulsiva de la emoción. O sea, somos más impulsivos que emotivos si queremos traducirlo de alguna forma. Pues nuestras conductas se manifiestan por el impulso de la emoción. O sea, es lo que nos empuja hacia la conducta, ¿verdad? Obviamente somos lo que pensamos, lo que sentimos, lo que hacemos. Y a veces es importante, o no a veces, la mayoría del tiempo es importante aprender a regular, controlar y educar nuestras emociones. Y bueno, ¿cómo hacer eso? ¿Verdad? Esa es una de las partes más complicadas de este asunto de las emociones. Porque, como bien dice la definición, está permeada por eso que sucede en el ambiente o está condicionada de alguna forma por lo que pasa fuera de nosotros, pero increíblemente sucede dentro de nosotros. O sea, esto no viene del plano interpsicológico al intrapsicológico, esto va del intrapsicológico al interpsicológico, va desde nosotros hacia afuera, pero a veces está motivada por algo que sucede fuera de nosotros, aunque a veces puede suceder por algo que de manera endógena ocurre acá en este plano personal. Pero eso sí, las emociones tienen este carácter brusco, ¿verdad? Son muy naturales. Por lo tanto, cuando recibimos una buena noticia, nos ponemos muy alegres, nos ponemos eufóricos. Y también cuando recibimos malas noticias, pues nos ponemos muy tristes, lloramos. Y es importante, ¿verdad? Que nosotros entendamos estos procesos. Mucha gente hoy día, incluso en el área de la salud mental o en profesionales de la salud, lo he visto y lo he escuchado y me quedo un poco horrorizado cuando le dicen al paciente que, bueno, llorar no es tan bueno y que ya está bueno o que ya hay que parar con esa conducta o con esa situación. Y yo siempre recuerdo que cuando alguien se está riendo, ¿verdad? A no ser que esté, llamémoslo así, como que en un estado de bipolaridad y en una fase manía donde la persona está súper feliz, obviamente ahí no hay coherencia en lo que voy a decir ahora. Pero cuando alguien se está riendo, cuando alguien está en un estado de felicidad o viviendo un momento agradable de su vida, nadie se le acerca a decirle, pero ya, no te rías más, mira, contrólate, ya se te va a pasar. No, la gente deja, ¿verdad?, que el momento de felicidad ocurra, transcurra y todo lo que se pueda, digamos, dilatar ese momento está muy bien. ¿Y a cuántos de nosotros no nos habrá pasado que hemos estado en una situación hilarante, emotiva, que hemos disfrutado y que no podemos parar de reírnos? Incluso es contagiosa, las personas que están a nuestro alrededor comienzan a reír de la misma manera y es muy bonito ese momento. Pero cuando alguien está triste, ¿verdad? Nosotros los seres humanos por nuestra propia naturaleza, ya sean profesionales de la salud o no, y no digo que sean todos, pero la tendencia es a consolar al otro, ir sobre la persona, ya sea física o verbalmente, y decirle, pero mira, no llores, sé fuerte, así es la vida, tienes que seguir adelante. Y yo digo, nadie hace eso cuando tú estás feliz, nadie te dice, deja de reír, así es la vida, ya cálmate. La gente te permite ser. He estado analizando esta situación y a veces ocurre que no nos gusta el dolor. A la mayoría de los seres humanos no nos gusta el dolor en nosotros mismos y tampoco verlos en otros. Entonces, en ese ejercicio empático de ponernos en la piel o en el zapato del otro, vamos hacia allá y le decimos, oye, pero ya, deja de llorar, ya, tranquilízate, ¿verdad? Y en ese sentido yo creo que hay que ser un poco más abiertos y permitirle a la persona vivir ese momento y esa emoción, ¿verdad? Ojo, estoy hablando de una emoción entre los límites reales, porque todos los extremos son malos. Si alguien está con un ataque de ira, ¿verdad? Generalmente no se recomienda ni acercarse ni entrar en contacto físico con la persona, pero sí se recomienda hablar con la persona, tratar de calmarlo, orientarlo o guiarlo hacia el lado opuesto, ¿verdad? Llevarlo hacia lo racional, porque las emociones de carácter de agresividad, de ira, ese tipo de emociones tienen un porcentaje de irracionalidad bien elevado. Entonces, como bien está descrito en la literatura,
el cerebro, ¿verdad? Esta parte que está acá, que es todo el lóbulo frontal, tiene que ver con el raciocinio, pero cuando hay una toma emocional seria, toda esta parte de acá desaparece y comienza a operar toda la parte, llamémosle occipital, ¿verdad? Hablando de áreas de asociación en el cerebro. Y es como lo que la gente suele decir, que si el cerebro reptiliano, que si el cerebro animal, en fin. Pero bueno, básicamente la idea que trato de trasladarles es que a veces tenemos que ser un poco flexibles a la hora de permitirle a las personas expresar sus emociones tal cual son. A veces obligamos a los demás a reprimir o a autorregular su emoción, anclándolos y provocándoles incluso que se enquiste el dolor o lo que está viviendo. Hay que dejar que la emoción fluya, vuelvo y repito, en una dirección siempre dentro de los límites normales. Quería hacer este análisis con ustedes acerca de la importancia de cuidar nuestras emociones. ¿Y cómo cuidar nuestras emociones? ¿Cómo educar nuestras emociones? Bueno, existen muchas maneras de hacerlo, ¿verdad? Yo les voy a dejar algunas sugerencias acerca de cómo educar sus emociones de manera correcta o de una manera saludable. Primero, hay que aprender a escuchar, ¿verdad? Aprender a escuchar significa que yo voy a hacer silencio aunque el otro esté dando un criterio que a mí no me gusta o que no estoy de acuerdo o que no comparto. Aprender a escuchar significa que yo voy a hacer silencio tanto para mí como para la otra persona. Voy a estudiar mis palabras antes de hablar. Hay que pensar antes de decir algo. ¿Se acuerdan de la impulsividad, de cómo nosotros podemos reaccionar al estímulo y la respuesta, ¿verdad? Cómo esa respuesta a veces puede permear lo que estamos diciendo o sintiendo y con ello podemos hacer mucho daño porque a veces no medimos el alcance de lo que vamos a decir o de lo que vamos a hacer, ¿verdad? Entonces hay que un poco que detenerse, hacer una parada, ¿verdad? Ese famoso conteo de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 con uno mismo. Ese conteo de dele un momento, ¿verdad? Dele un respiro a ese cambio brusco fisiológico. Recuerdan que les hablé de eso, de que hay cambios endocrinos que desde la fisiología no estamos viendo, pero que están ocurriendo. Quizás lo han notado, hay personas que se ponen todo su rostro hiperémico, muy rojo, ¿verdad? Y es porque está el calor de la emoción, ¿verdad? Eso es fisiología pura. Por lo tanto, en este punto de cuidar nuestras emociones es importante tomarse un tiempo antes de. 2. No espere toda la vida para decirle a alguien que algo lo está molestando o que algo lo está incomodando. Nosotros somos campeones mundiales para esperar el peor momento de una discusión para sacar fuera todo el resentimiento y todo lo que hemos ido guardando durante meses, semanas, incluso años. Eso es veneno, veneno puro. Por lo tanto, hay que hablar de nuestros estados emocionales, no cuando estamos en el calor de una discusión, sino esperar que pase el momento y unas horas después o al día siguiente sentarnos y tener una conversación, un diálogo, dialogar acerca de lo que pasó y de cómo yo lo percibí, de cómo yo lo viví, ¿verdad? Si usamos las palabras correctas, las palabras pueden sanar, las palabras tienen poder, ¿ya? Entonces, si usted usa los códigos correctos, las puertas se van a abrir. Pero si usted va sobre la otra persona desde la agresividad o juzgando a los demás, eso es otra cuestión importante. Cuando usted va a hablar, intente hacerlo no desde la posición de juez, sino desde la oportunidad de poder expresar algo, no desde el estrado, no desde el banquillo de los acusados. No, simplemente sea como el jurado que está expectando y está viendo y puede emitir un criterio acerca de lo que está pasando, ¿ya? Trate de tomar un partido neutral. Eso es muy salutogénico. Asertividad, ¿verdad? ¿Qué cosa es la asertividad? Es poder decir sí o no de acuerdo a mis necesidades e intereses, pero sin hacerle daño a las demás personas, ¿verdad? Hay personas que a veces son muy violentas, son muy bruscos al momento de expresar su necesidad o su deseo de no querer participar en una actividad, de no querer ir a un lugar,
de no compartir una ideología o una creencia, de tantas cosas. Pero si lo hacemos desde la asertividad, le estaremos mostrando a la otra persona respeto y respeto por nosotros mismos, ¿verdad? Eso es sumamente importante. Así que no espere hasta el último momento para hablar de aquello que a usted le molesta, le hace sentir mal, lo daña, lo irrita. Hay personas que tienen una baja tolerancia a la frustración. La frustración es una de las cuestiones que todo ser humano vive y es esa imposibilidad de alcanzar una meta. Y ante la frustración, pues obviamente expresamos emociones y sentimientos. Entonces hay que aprender a lidiar con la frustración y entender que la frustración es parte del ejercicio vital, parte del ejercicio de la vida. Nosotros nos frustramos todos. Ahora, cómo yo me frustro y cómo manejo la frustración va a depender de mis herramientas emocionales, de si yo soy capaz de entender que, bueno, está bien, esto pasa, era parte del proceso, era algo que podía suceder, era algo que estaba allí latente y que obviamente yo lo había tomado en cuenta. Nadie quiere frustrarse, pero es parte del viaje. Entonces yo lo asimilo, lo integro en mi vida, lo acepto y comienzo a moverme en la dirección del cambio. Hay personas que son irritables por naturaleza. Estas personas tienden a ser bien emotivas. Esas personas que tú dices, no me gusta ni hablarle porque no sé cómo me va a responder, ¿verdad? Entonces, esas personas que hay que tratar con pinzas, ¿ya? Realmente a nadie le gusta lidiar con personas así. Si usted es una de esas personas que se siente irritada y molesta todo el tiempo, bueno, pues le aconsejo y le sugiero que vaya a terapia o que busque un psicólogo que le ayude para entender qué está pasando y para educarlo en sus emociones también, porque hay cuestiones que son propias del ser humano, como el temperamento, que no lo puedes cambiar, pero sí lo puedes educar, ¿ya? Y hay mucha gente que es infeliz y no sabe qué hacer para cambiar esa infelicidad. Por lo tanto, es importante que todos nosotros aprendamos a manejar de manera correcta y adecuada nuestras emociones. Existen miles de escenarios en los cuales nosotros expresamos nuestras emociones todos los días, pero, ¿verdad? Hay formas de hacerlo de manera adecuada. Si le interesó el tema de hoy de las emociones, si le gustó lo que hemos estado tratando, ya sabe lo que tiene que hacer. Suscribirse a nuestro canal, darle like a esta publicación y seguirnos para más contenidos. Nos vemos la próxima semana. Les voy a dejar los links de donde pueden acceder a información relacionada con las emociones, mis redes sociales y un correo por si les gustaría escribirme. Nos vemos pronto.